Bienvenidos a Cancomi, mis cosicas y cosicos del pantano. Hoy os traigo el tochalaco de Planetes que nos edita Panini Manga de la mano de Makoto Yukimura, creador de Vinland Saga, entre otras cosas. Así que vamos sin más dilación con la reseña. ¡Adelante! Antes de empezar con la reseña, os quería hacer aquí una breve comparación de tamaños para que apreciéis un poco las dimensiones de este tochalaco, poniendo a su lado un manga de tamaño convencional, normalito, de estos pequeñitos, y luego, por ejemplo, este de Full Metal, que es un poquito más grande, tamaño Kanzeban, para que veáis pues la diferencia de tamaño que hay, que es bastante considerable. Y bueno, una vez enseñado esto, vamos ya con la reseña. Como podéis ver, el tamaño este tan enorme que tiene, que en un primer momento puede parecer que sea algo inmanejable, pues va a ser súper cómoda su lectura. De hecho, se va a ir como incluso adaptando a la mano conforme te lo vas leyendo. O sea, es un prodigio de la ingeniería lo que ha hecho aquí Panini Manga. Y aparte, pues su peso va a ser apenas de 1 kilo, o sea que por eso no vais a tener ningún problema. Aquí me gustaría enseñaros también en las primeras páginas de los capítulos, vamos a tener pues esas partes a color que van a estar bastante bien. Y aquí pues me gustaría analizar en primer lugar el dibujo, para que veáis un poquito la forma que tiene de dibujar Makoto Yukimura, que me parece que tiene como un trazo muy limpio, hace personajes muy expresivos, que eso ayuda mucho a la narrativa que utiliza este mangaka japonés, que va a estar sobre todo muy centrada en lo que son los personajes, sus sentimientos, las cosas que les van sucediendo, cómo reaccionan. O sea, esa expresividad que tienen va a funcionar muy bien para contarnos un poco esas historias tan emocionales que nos quiere contar. Aquí también podéis ver que la splash page también se luce mucho y hace cosas bastante espectaculares, como esta que podéis estar viendo. Y a nivel de guión, pues lo que vamos a tener aquí va a ser pues a un grupo de basureros espaciales, que vamos a ver que este grupo va a surgir ya que los primeros viajes fuera de la Tierra hacia la Luna, que fue el primer sitio que colonizaron, pues digamos que ocasionaron algunos accidentes bastante graves en los que murió mucha gente debido a la basura espacial que se encontraba por ahí pululando, y entonces fue necesario crear a este grupo de basureros espaciales para que se encargaran de limpiar todo esto y así poder hacer estos viajes espaciales sin ningún problema. Luego veremos que también existen como grupos terroristas que se van a encargar de que toda esta expansión por el espacio no se lleve a cabo. Pero aquí lo que va a interesar más que los propios acontecimientos que están sucediendo van a ser pues un poco las conclusiones a las que llegan los propios personajes. O sea, va a ser un cómic muy emocional, centrado sobre todo en los personajes. Por ejemplo, vamos a tener a Hachimaki, que va a ser como el personaje principal, que va a estar como muy obsesionado con conseguir ser seleccionado para una misión a Júpiter, que es digamos el sitio más lejano al que va a poder ir el ser humano, y están buscando solamente a los mejores astronautas para que lleguen hasta allí. Luego tendremos a Yuri, que vivió de primera mano esto que os comentaba al principio, de que debido al tema de la basura espacial, pues un familiar muy cercano murió, y entonces eso le marcó muchísimo y quiere de alguna manera dedicarse a ser un basurero espacial para evitar que esto le ocurra a más gente. Y luego tendremos también a Fe, que es una fumadora empedernida con algunos problemas un poco para achacar órdenes y con la autoridad en general. Y luego más adelante tendremos otro personaje femenino más que va a ser muy importante, pero ya me gustaría mantenerlo un poco en el misterio, ya que es, digamos, interesante descubrirlo. Aquí vamos a tener, ya os digo, una trama muy centrada sobre todo en estos tres personajes. Algunos otros personajes secundarios también van a tener cierta importancia, pero ya os digo que aquí lo que más se va a disfrutar va a ser poder vivir toda esta vida que tienen estos astronautas en primera persona. Es como si estuviéramos ahí junto con ellos, con sus preocupaciones, con su manera de tener que adaptarse a esos nuevos entornos, a la gravedad. También vamos a ver un poco cómo a nivel social, cómo se ve todo este tema de la expansión por el espacio. O sea, ya os digo que va a ser muy interesante, va a ser un cómic que también va a tener un ritmo bastante lento. O sea, aquí no vamos a tener así una acción trepidante o unos argumentos súper fluidos. O sea, aquí todo van a ser historias humanas. Por ejemplo, vamos a tener también alguna historia cuando los integrantes de esta nave espacial, pues por ejemplo, se cogen vacaciones o están de baja por algún problema que hayan tenido. Pues vamos a ver un poco también cómo viven esos momentos con su familia, cómo su familia ve el que su hijo pues se haya ido a dedicar su vida a explorar el espacio, o que a lo mejor durante largos periodos de tiempo no lo van a ver. O por ejemplo el caso de Fe, que tiene hijos a los cuales no puede ver porque está haciendo este tipo de misiones. Y ya os digo que va a ser un cómic muy humano, con, ya os digo, un ritmo muy tranquilo, pero aún así no se hace pesado en ningún momento. A la que te guste un poco pues leer estas historias más costumbristas, más de personajes, pues lo vais a disfrutar mucho.
pero sí que puedo entender que a lo mejor otros lectores de manga o de otro tipo de cómic más trepidante, con más acción, o donde estén sucediendo más cosas con los típicos recursos de los cliffhanger finales y tal, pues aquí no lo vais a tener. Aquí ya os digo que vais a tener algo mucho más intimista, mucho más tranquilo, pero que te va a meter muy de lleno en lo que es todo este mundillo espacial y toda la vida que llevan estos astronautas. En resumidas cuentas, os diría que estamos ante un manga que por 45 euros que te ofrezca 1025 páginas o más, y que además, a pesar de este formato tan robusto que a priori parece que sea muy molesto a la hora de leer, no va a ser ni mucho menos así, o sea, va a ser comodísimo. Y yo digo que a la que os metáis un poquito en la historia, a la que vayáis empatizando un poco con los personajes, lo vais a disfrutar mucho, pero que sepáis eso, que la narrativa de Makoto Yukimura, tanto aquí como en Vinland Saga, pues siempre va a estar mucho más centrada en los personajes, en indagar un poco en la psique de los personajes principales, en a lo mejor de vez en cuando tratar algún tema existencial, en el intentar mejorar, ser mejor persona. Es algo muy recurrente en las obras de Makoto Yukimura, y entonces pues es una lectura que es muy buena, muy recomendable, pero que os tienen que gustar este tipo de historias, ya os digo, más costumbristas, más intimistas, más tranquilas y más de a lo mejor dejaros alguna pequeña reflexión, de haceros pensar un poquito más allá del puro entretenimiento, pero que a la que entréis un poquito pues vais a disfrutar muchísimo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, dadle un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos para tener más contenido, y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más reseñitas, más directos, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!